La siguiente historia ha sido enviada a mí por uno de ustedes, es decir, un suscriptor. La historia es 100% real. En 1994, a los 17 años, vivía con la convicción de que el mundo era mío. Crecí disfrutando de una libertad plena, gracias a la confianza de mis padres, y desde joven trabajé en todo lo que mis fuerzas me permitían, enfrentando la realidad económica de mi hogar. A los 13 años ya me encontraba en una maquiladora, una experiencia que, aunque extenuante, me formó en la perseverancia y el esfuerzo. Mi adolescencia estuvo marcada por la rebeldía. Desafié las normas familiares y exploré la vida con una intensidad que a menudo rozaba lo imprudente. Sin embargo, un día, la mirada de mi madre, reflejo de decepción y tristeza, me impulsó a prometerme a mí mismo un cambio. Decidí entonces llevar mi vida de juergas lejos de su vista, intentando preservar la imagen del hijo perfecto. Pero subestimé la intuición materna, que siempre sabe más de lo que imaginamos. Los domingos, mi madre insistía en ir a la iglesia, una rutina que solía ignorar, prefiriendo la resaca de las noches de desvelo. Mi vida social giraba en torno a mis amigos Carlos y Rogelio, y en nuestras reuniones, donde predominaba el alcohol y las charlas sin fin, conocí a Sergio. Aunque no despertaba mi interés, acabé aceptándolo en nuestro círculo por su espíritu de fiesta. Todo esto continuó hasta aquel 9 de abril de 1994, cuando me encontré caminando solo por la ciudad. Cuando de pronto vi a alguien conocido. Sergio. El joven se detuvo a 1 metro de mí y me dijo con un tono amigable: «Oye, ¿tú eres Gerardo?» «Sí», le dije. «¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Qué has hecho?» Iniciamos una conversación, pero en la penumbra no me di cuenta de que él estaba bajo el efecto de sustancias. Francamente, no percibí en ese momento su estado. Hablamos de fiestas y temas triviales. Sin embargo, al notar mi prisa, comenzó a contarme sobre su situación. «Oye, Gerardo», me dijo, «¿me harías un gran favor?» «Claro, ¿de qué se trata?» «Verás, estoy viviendo con una tía y me ha echado de la casa porque no tengo trabajo y realmente no tengo a dónde ir. ¿Podrías ayudarme? Es algo sencillo». «¿Qué necesitas?» «Solo tienes que ir a hablar con mi tía y decirle que ya estoy trabajando donde mismo que tú y que empezaré a contribuir económicamente. ¿Qué opinas?» Su petición me pareció sincera y pensé que podría ser una buena acción de mi parte, dada su necesidad. Acepté, preguntándole dónde vivía. «Está cerca, a unos minutos. Podemos charlar en el camino y coordinarnos para no cometer errores. ¿Qué te parece?» Aunque todo me parecía normal, una inquietud crecía dentro de mí. Atribuí ese sentimiento a mis nervios. Continuamos caminando. Él compartía historias y yo ocasionalmente le ofrecía consejos. Tras un largo paseo, le pregunté: «Oye, ¿dónde vive tu tía? Empiezo a cansarme». «Ya estamos cerca, solo faltan unas cuadras», me aseguró. Sin embargo, el trayecto nos llevó por zonas cada vez más sombrías y desoladas, hasta llegar a una barranca donde se hallaba una fábrica de yeso y mortero abandonada. Al observar el entorno le comenté: «¿No te parece este lugar demasiado solitario para vivir?» «No, mira, ¿ves esa barda? Detrás están los departamentos», respondió.
Pensé que quizás detrás de aquella barda hubiera algún fraccionamiento y le sugerí que, si eso era cierto, ¿por qué no entrábamos por la otra calle? Francamente, no me agradaba la idea de caminar por ahí, especialmente por el riesgo de encontrar algún delincuente o algo peligroso. ¿Cómo crees? Aquí el único loco soy yo, respondió. Al mirarlo, vi una mirada tan maligna en sus ojos que dudé en seguir avanzando hacia ese lugar. Oye, mejor, ¿qué te parece si venimos en la mañana y hablamos con tu tía? Es más, si no tienes dónde quedarte, te invito a mi casa. ¿Qué opinas? No, hombre, ¿qué te pasa? No seas cobarde. Ya estamos aquí. Hagámoslo de una vez, ándale. Comenzamos a caminar por un sendero y luego... Maldita sea. Nos detuvimos. Teníamos que subir una cuesta muy pronunciada para llegar a la orilla de la barda y antes de llegar había estructuras a medio construir. Al llegar y tomar un respiro para continuar hacia la orilla de la barda, sin previo aviso, me encontré acorralado contra la pared del cemento, con un puto cuchillo en mi cuello. En ese momento 1000 pensamientos cruzaron por mi mente, sin poder comprender cómo había terminado en manos de alguien así. Sergio, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Le dije. Cállate, maldito perro. No sabes con quién te has metido, infeliz. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Por qué a mí? Me preguntaba una y otra vez. De repente me tomó del brazo y caí sobre un montón de arena y gravilla. Se lanzó sobre mí y con su cuchillo en la mano comenzó a decir cosas que solo un loco o alguien bajo efectos de drogas diría. «Maldita sea, hasta aquí llegaste», me amenazaba, sin dejar de pasar el cuchillo cerca de mi cuello y mis ojos. ¿Por dónde empiezo? ¿Con un ojo? ¿Con un brazo?, se preguntaba. Sumido en un pánico absoluto, no sabía qué hacer. Me tenía inmovilizado con las manos debajo de mi cintura mientras se encontraba encima de mí. Comenzó a golpearme con el mango del cuchillo y a jalarme del cabello y estrellarme contra el suelo. Me escupía, me arrojaba arena en la cara. Le dije, si lo que quieres es dinero, toma lo que llevo, incluyendo mi reloj, cadena y anillos que son de oro. Claro que los quiero, imbécil. Me arrancó todo sin cesar de golpearme. ¿Sabes qué? No hubiese querido que fueras tú. Pero te vas a morir, maldito seas. Y será lentamente, así como yo me estoy muriendo lentamente. Porque tú no tienes la idea de lo que se siente morir en partes, a pedazos. Así es que prepárate porque aquí te voy a despedazar. En ese instante, por mi mente pasó toda mi infancia, adolescencia y parte de mi juventud sin siquiera pensar en Dios. Reviví mi vida en cuestión de segundos, repasando tanto lo bueno como lo malo, sintiendo lástima por mí mismo al darme cuenta de que lo que había vivido era despreciable, lleno de perversión y perdición. Nunca me había detenido a agradecerle a Dios por nada, ni siquiera por recuperarme de una operación o cualquier otra cosa, viviendo en un mundo lleno de rencor, odio, desprecio y humillación. Sin levantar nunca la vista al cielo para agradecer a Dios por algo. Y entonces, aquel hombre continuó maltratándome tanto psicológica como físicamente hasta que, harto de hablar, rasgó mi camisa con el cuchillo y me ordenó: quítate los pantalones, porque te voy a hacer algo que no te va a gustar. Sergio, ¿qué piensas hacer? Por favor, recapacita, ya te di todo. Déjame ir y te prometo que no pasará nada. No diré nada, pero déjame ir.
Claro que no lo haría. Estaba demasiado drogado y lleno de rencor. Me arrastró por la cuesta y me apoyó contra la barda. Al otro lado, no había casas ni departamentos. Nada, solo un abismo, un terreno baldío, lleno de piedras, zarzas y hierba. ¿No escuchaste, maldito perro? Te dije que te quitaras la ropa. Ignoré su orden y en ese momento, armándome de valor desde lo más profundo de mi corazón y la parte más sensible de mi ser, expresé lo siguiente. Dios, no puedo creer que en estos momentos vaya a morir sin siquiera haberte conocido. Pero, si de verdad tú eres Dios y de verdad me amas, al morir, quiero que seas tú el que me tome de la mano y me lleve a ese lugar donde tú habitas y en el que solo existe dicha y felicidad. Si voy a morir destrozado, mutilado o violado por este hombre, prefiero morir por mi propia voluntad. Y entonces, cerré los ojos, me recargué en la barda y me impulsé al vacío en un instante en el que el tipo se distrajo. Tal vez fueron fracciones de segundos de mi caída cuando, de pronto, yendo hacia el abismo, sentí claramente como un calor me envolvía y unas enormes alas blancas me cobijaron. En ese momento, recuerdo que solo vi y sentí dos alas preciosas resplandecientes que me envolvieron con una calma y un calor realmente indescriptibles. Caí de manera suave sobre una piedra lisa. No comprendía qué pasaba, porque alzaba mi cabeza y solo podía ver sombras a más de 10 o 15 metros de altura. En ese momento, aún tenía algo de capacidad para razonar, y de pronto sentí que un brazo fuerte me jaló del brazo derecho y me encontré sobre una piedra. Trataba de ver de quién se trataba, pero no lograba ver a nadie. Solo sentía un calor alrededor de mí y una luz con tonos amarillos y dorados. Ahí perdí el contacto con la realidad y, cuando reaccioné, ya estaba dentro de un automóvil y un joven me sacudía y me daba pequeños golpes en la cara. Cuando reaccioné le dije: ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé, me dijo. Solo te vi en medio de la calle y me detuve. Estabas como bloqueado, muy pálido, con la ropa desaliñada. Me asusté, por eso te subí al carro. Pero como no reaccionabas, pensé en llevarte al hospital. En ese momento no comprendía realmente qué había pasado. Solo le dije: ¿me llevarías a mi casa, por favor? Él inmediatamente me dijo que sí y me llevó hasta mi casa. Mi mamá, al verme el rostro, se asustó y se puso muy nerviosa. Me dijo: «Por Dios, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron, hijo de mi vida?» El joven que me había llevado hasta la casa le comentó lo que él vio y, al rato, se retiró de mi casa. Nos quedamos mi mamá y yo solos. Yo no podía llorar. No terminaba de aclarar mi mente con lo que me había pasado. Luego mi madre me dijo: «¿Sabes qué? Voy a orar para que te calmes y saques todo lo que te pasó». No sé cuánto ni en qué momento, pero empecé a llorar tan fuerte y con tanto dolor que mi mamá se dolió conmigo y los dos lloramos mucho. Después, terminé de platicarle todo lo que me había pasado. Yo solo le dije: «¿Sabes qué, mamá? No te voy a prometer nada, pero solo te diré esto. Acaba de morir Gerardo, pero vas a conocer al nuevo». Han pasado muchos años desde lo de esta experiencia y lo único que puedo decirles es que conocí a Dios. Y no dejo de agradecerle cada día por lo grande y maravilloso que es, así como por el gran amor que nos tiene a cada uno en particular, y sobre todo,
porque nos deja a seres de su creación, como son los ángeles, seres de luz maravillosos que siempre están cuidando de nosotros, incluso en el pecado, aconsejándonos en decisiones difíciles y siendo una compañía muy gratificante y fortificante. ¿Cuántas veces oigo a gente decir que no cree en Dios, mucho menos en los ángeles? Pero espero que al enviar esta experiencia a este canal del documentalista, tengan un poco de credibilidad y piensen que dentro del amor inmenso que Dios nos tiene, nos da a cada uno un ángel para que nos cuide de nosotros a lo largo de nuestras vidas. Además de agradecerle por tantas cosas que hace por mí, le agradezco que me haya enviado a un ángel en aquellos momentos en los que estuve a punto de perder mi vida. ¿Y saben qué? La perdí porque encontré una vida mejor y más sana, libre de odios, rencores, traumas. Además, mucho más espiritual y llena de amor de Dios. Lo único que se necesita es sentir esa necesidad. Para algunos de ver, para otros de tocar, y lo más importante, creer. Aunque te escondas debajo de las piedras, aunque te pierdas por mucho tiempo y aunque niegues el amor de Dios, tarde o temprano te toparás de frente con Él, por las buenas o por las malas. Y a mí me tocó por las malas. Qué bello sería si nos encontráramos por las buenas con Dios. ¿Qué pierdes tú? Al contrario, se gana, y mucho. Yo soy un joven como muchos, tal vez con retos, batallas, algunas ganadas y muchas perdidas. Lo que pretendo con este relato es extender el amor de Dios a quien lo lea o a quien lo escuche, sin provecho alguno de esto. Solo toma lo que necesites y recuerda, tú tienes en tus manos la decisión. ¿Lo quieres conocer? ¿En verdad? ¿Estás dispuesto? Dios los bendiga y los proteja. Su amigo, Gerardo Islas Jaime. Y yo soy el documentalista. Y esto fue En las alas de un ángel.